Mi nombre es José Hernández, pertenezco al equipo número 1 y les voy a hablar sobre la psicopatía. La psicopatía es un trastorno de la personalidad que se define por una serie de conductas y rasgos en la personalidad y la mayoría son mal vistos por la sociedad. Por lo tanto, diagnosticar a un sujeto de psicópata no es un asunto banal, como cualquier trastorno de la personalidad. El diagnóstico se basa en la acumulación de evidencias. El sujeto debe satisfacer los criterios mínimos que definen este trastorno. La psicopatía es un trastorno de personalidad caracterizado tanto por la falta de afecto, de remordimiento, de empatía, como por la seducción, la manipulación y la utilización del otro. Entre los rasgos psicopáticos de la psicopatía, autores como Torubi-Beltri la definen como una entidad clínica controvertida, caracterizada por su carácter frío, manipulador e impulsivo. Su agresividad y violación persistentes de las normas sociales, a lo que añaden que se trata de personas que entran en conflicto permanente con su entorno social. Lo que en palabras de McCord y McCord sería un individuo peligroso y asocial, guiado por la satisfacción inmediata de sus deseos primitivos. Es un ser impulsivo, es agresivo, lo que nunca experimenta culpa, ni es capaz de desarrollar vínculos afectivos con las personas que lo rodean. El psicópata posee una personalidad que, sin llegar a ser una enfermedad mental, es anormal y se le diagnostica según el manual, el DSM-5, el Manual de Diagnóstico de Psiquiatría, como un trastorno antisocial de la personalidad. Dentro de esta categorización podemos encontrar un amplio espectro y, por lo tanto, grados diferentes de manifestaciones, desde el criminal hasta la persona aparentemente integrada a la sociedad, que trabaja, que estudia, que tiene hijos, puede ser un compañero de estudio, un compañero de trabajo, lo que hace a la posible víctima aún más vulnerable, ya que no hay señales externas que lo alerten y lo pongan en una actitud defensiva. Esto ha sido todo, gracias. Buenas, mi nombre es Warly Castillo y voy a hablar acerca de las características determinantes del psicópata. Los psicópatas son individuos que poseen un trastorno en la personalidad, se dan cuenta de las consecuencias de sus actos y conocen la diferencia entre el bien y el mal. Sin embargo, son personas carentes de remordimientos e incapaces de preocuparse por los sentimientos de los demás. Quizás lo más espeluznante sea que muchas veces para sus víctimas son sujetos completamente normales y pasan desapercibidos. La característica principal de estas personas es que tienen anestesia afectiva, es decir, no sienten culpa, por lo tanto no son ellos los que sufren, pero sí las personas en su entorno. Las emociones que sí pueden sentir estos psicópatas son cólera, ira o tristeza, cuando las cosas no son como ellos quieren. ¿Están los psicópatas locos o simplemente son malvados? ¿Cómo podemos reconocer un psicópata? ¿Cómo podemos protegernos de ellos? Son unas personas depredadoras, encandilan, manipulan y se abren camino en la vida sin piedad, con una total carencia de conciencia y sentimientos por los demás, tomando lo que les apetece, de la forma que les viene, en gana, sin respeto, con las normas sociales y sin el temor de rastro de arrepentimiento o piedad. Al psicópata se le ha denominado como un loco moral o un loco sin delirio. Poseen también la capacidad de juicio conservada, saben la diferencia entre lo que está bien y lo que está mal, pero no les importa esos límites. A continuación les describiré una serie de criterios para catalogar a una persona psicópata. Autoevaluación exagerada, arrogancia, ausencia total de remordimiento o culpa, manipulación ajena o utilización de la mentira y el engaño como un recurso. Son unas personas que poseen problemas de conducta desde la infancia, poseen una conducta antisocial en la vida adulta, son impulsivos, carecen de autocontrol, irresponsables, llevan un estilo de vida parásito, llevan también una conducta de sexual promiscua y son por lo general personas que andan con una conducta delictiva. Los psicópatas no son solo los fríos asesinos de las películas, como nos ha mostrado anteriormente. Están en todas partes, viven entre nosotros y tienen formas mucho más sutiles de hacer daño que las meramente físicas. Los
Los peores dicen que se llevan ropa de marca, ocupan suntuosos despachos en la política, en la finanza. La sociedad los ve o no quiere verles. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Alfan Francisco. Vamos a hablar ahora sobre el trastorno de personalidad antisocial. Es una afección mental por la cual una persona tiene un patrón prolongado de manipulación, explotación o violación de los derechos de otros. A menudo este comportamiento es delictivo. La causa de este trastorno se desconoce. Los genes de las personas o factores como el maltrato infantil pueden contribuir a su desarrollo. Las personas con padres antisociales como alcohólicas están en mayor riesgo y los hombres resultan muchísimo más afectados que las mujeres. Esta afección es más común en personas que se encuentran en prisión. El hecho de prender fuego y maltratar a los animales durante la infancia se ve con frecuencia en el desarrollo de la personalidad antisocial. Algunos médicos creen que la personalidad psicopática es el mismo trastorno, otros creen que la personalidad psicopática es un trastorno similar, pero mucho más grave. Una persona con trastornos de personalidad antisocial puede ser capaz de actuar jovial y encantador, ser buena para manipular las emociones de otras personas, quebrantar la ley constantemente, descuidar su propia seguridad y la de los demás, tener problemas de consumo de droga, mentir, robar, pelear con frecuencia, no mostrar culpa ni remordimiento y estar a menudo molesto, enojado y ser una persona muy arrogante. El trastorno de personalidad antisocial se diagnostica con base en una evaluación psicológica. Para recibir el diagnóstico de trastorno de personalidad antisocial, una persona debe haber tenido problemas emocionales y de comportamiento, trastorno de la conducta, durante la niñez. Tratamiento. El trastorno de personalidad antisocial es uno de los trastornos de personalidad más difíciles de tratar. Las personas con estas afecciones normalmente no buscan tratamientos por su cuenta. Pueden iniciar terapia únicamente cuando son obligadas. Es importante que estas personas acudan a terapias porque en la mayoría de los casos puede funcionar y así se evita que la persona se sienta mal y siga haciendo daño. Muchas gracias. Buen día, mi nombre es Pamelo García, estudiante de Psicología en la Universidad de Yacambú. En esta oportunidad para trabajar un tema sobre la psicología, la psicopatía y las consecuencias jurídicas de esta asignatura, con el profesor Pedro Juárez. Tenemos que dentro de las psicopatías, en el campo jurídico existen dos posturas muy bien enmarcadas. Estas posturas son completamente antagónicas. Una señala que los trastornos mentales, como las psicopatías, trastornos mentales de personalidad, no deben considerarse una causa de inimputabilidad. En cambio, la otra postura, también muy enmarcada, señala que deben considerarse siempre inimputables, en el caso sobre todo de menores y enfermedades mentales. Ahí hay una discrepancia en el aspecto jurídico de cuándo considerar que es imputable y cuándo no debe ser. Igualmente, tenemos que científicamente existe una relación entre lo que es la psicopatía y lo que es la violencia. Porque lo que se quiere en un diagnóstico, en el campo clínico, el campo jurídico, el forense y el penitenciario, es que esté bien clara esta postura. Igualmente tenemos que la psicopatía es el constructo más importante en el área de psicología y de psiquiatría, precisamente por la complejidad que tiene. Es muy importante. Tenemos que en el sistema de justicia criminal hay alguna discrepancia, no solamente aquí en Venezuela, a nivel mundial, donde no se ha logrado dilucidar esta situación. Existe la protección legal en lo jurídico del enfermo mental, eso está determinado. Igualmente, sabemos que no resulta acorde con las nuevas tendencias sociales. Una cosa plantea la sociedad y otra cosa plantea, de acuerdo a las necesidades de la sociedad, y otra cosa plantea el campo jurídico. Precisamente en el legítimo interés de la defensa de la colectividad. La legislación vigente
considera que un juez, por supuesto, es el que toma la decisión. Se asesora con dos especialistas, psicólogos o psiquiatras, y toma una decisión para la pena. Pero la opinión del experto, en este caso, debería de ser vinculante para la toma de decisión, más no para colocar una pena determinada. Igualmente, en el régimen del inhabilitado, la redacción de la norma resulta muy vaga, como estamos señalando. Un régimen estricto y uniforme, donde como que no hay un punto medio que es característico de la ley. Además, se da poca respuesta a casos de rehabilitación en el trastorno límite de personalidad y el trastorno antisocial de personalidad o la psicopatía propiamente. Entonces ahí hay un juego, hay un conflicto entre la parte social y la parte jurídica, porque no da unas respuestas contundentes. Además de eso, tenemos que el psicópata será imputable si comprende la ilicitud de sus actos. Es inimputable en casos muy graves y solo de excepción, que tiene un juego importante el psicólogo y el psiquiatra para determinarlo. Igualmente, en general, los psicópatas tienen conciencia de los hechos, saben que son prohibidos lo que están haciendo. Además, no todo psicópata es un criminal. De los autores que utilizamos más relevantes fue el de Robert Harris. Los compañeros que me precedieron hablaron los aspectos de la psicopatía propiamente, de la parte científica, y aquí estamos hablando del aspecto del campo jurídico. Entonces, mi nombre es Pánfilo García, en la asignatura Psicología Jurídica con el profesor Pedro Juárez. Gracias.